Acaba de llegar este libro, que es un libro al cual la verdad conozco de cerca. Se llama La vida eterna de Phineas Gage. Es una novela de el gran periodista chileno Francisco Aravena. Pancho Aravena está con nosotros, editor general de la revista ¿Qué pasa?, pero además ha pasado por todas, ¿no? Está en una radio amiga también. Define eso de ha pasado por todas. Ha pasado por todas las... defínelo. Y esa es la primera pregunta, Francisco. Hola, Francisco, has pasado? bienvenido. Es más entretenido que lo definas tú que Mario. Yo, mira, para partir, hace varios años atrás, Francisco me comenta, hay una historia que me ha perseguido durante mucho tiempo, y parte la narración con esto. Tú sabes que en la Escuela de Medicina de Harvard hay una vitrina en donde está un esqueleto y con un chuzo. En la biblioteca, ¿no? Claro, la biblioteca. Y uno dice, pero... Y de ahí en adelante empieza a contarte una historia que es realmente fascinante y que tiene que ver con Chile y que tiene que ver con la divulgación científica y tiene que ver con un caso apasionante de algo que a lo mejor se está viendo en televisión porque tiene que ver con esta tele nocturna. Con Carmen Marín. Con Carmen Marín, esta mujer que parecía poseída por el demonio y que tiene una pugna entre la ciencia y la religión en el siglo XIX y que tiene un protagonista que es el segundo protagonista de esta novela. Francisco Aravena está con nosotros. ¿Y la pregunta cuál es? Eso. Gracias, ¿Cómo ha hecho para superar todo Fernando. esto? ¿Y el gol? Francisco, ¿y el gol? En la escuela de Paulsen, ¿no? Pancho, bienvenido al programa, felicitaciones. Muchas Además, no sé en gracias. qué momento construiste esto. Además, Pancho acaba de ser papá, así es Sí. que felicitaciones por eso. Está Muchas durmiendo gracias. poco, así es que las historias también contra el insomnio, contra ahí la preocupación con Y la que pasa además Pero un tiene un insomnio año de feliz. aquello. Sí, un insomnio absolutamente feliz. Pancho, te demoraste mucho tiempo, sabemos además lo meticuloso que eres, la cantidad de información que recolectaste, pero antes de llegar a eso, ¿por qué te empezaste a obsesionar con este caso y con el cráneo en particular? A tal punto que te tomas un tren o viajas a Estados Unidos, pues te tomas un tren, luego manejas ahora en auto para llegar y verlo. ¿Por qué esa obsesión previa con este caso en particular? La verdad es que a esta altura me cuesta un poco definir qué cosa venía antes que otra, pero el caso, cuando la primera vez que escuché del caso, que leí del caso, que fue el año 2003 en una entrevista a un neurólogo que se llama Antonio Damasio, que trabaja en Estados Unidos, pero es portugués. Él había escrito de este caso como introducción a un libro del que se llama El error de Descartes, donde él ejemplificaba con este caso, porque es el primer caso documentado de la historia de la medicina y en particular de las neurociencias, antes de que existieran como tal, que demuestra que en nuestro cerebro hay zonas que están específicamente involucradas en lo que comúnmente podemos llamar emociones, que en realidad tiene que ver con el pensamiento ejecutivo, el pensamiento abstracto, con la capacidad de empatizar con el otro, la capacidad de conmovernos, la capacidad de comportarnos socialmente según el entorno en el que estemos, en fin. Entonces, el de caso de Phineas Gage es el primer caso que soporta o que un poco mantiene, da respaldo científico, evidencia a esta noción. Y a partir de entonces, Damasio, en su libro que se llama El error de Descartes, reconstruye lo que él llama casos de Phineas Gage modernos, o sea, gente que ha tenido traumas en la misma región del cerebro, que es la zona prefrontal, y que ha tenido consecuencias en su personalidad similares a las que uno puede asumir que tuvo Phineas Gage, según los recuentos del médico que lo trató, de la gente que lo conoció en su época. Entonces, cuando yo leí esto, era una nota del New York Times que decía que Damasio estaba en el frente de una especie de como nuevo movimiento de la neurociencia que estaba rescatando el rol de las emociones dentro del proceso cognitivo, en el fondo, que nosotros somos, que parte de nuestra razón también tiene que ver con nuestra emoción. Y esa noción me pareció súper interesante, y la historia de Phineas Gage, la verdad es que uno escucha 2 minutos a cualquiera y te engancha, o sea, te dice, Sí, tal como lo relatas al con un principio. tipo que un fierro le atraviesa la cabeza y que no solamente queda vivo, sino que además cambia su personalidad producto de ese accidente y cambia absolutamente de Del personalidad. fierrazo, digámoslo. A propósito del fierrazo, eso inmediatamente a cualquiera le despierta curiosidad. Y yo en ese momento partí a buscar el libro
Y en la introducción me encuentro prontamente con el dato de que Phineas Gage había vivido en Chile, había trabajado en Valparaíso. En ese momento se decía entre 1852 y 1859. Después, a lo largo de todos estos años que fue la investigación, se corrigió la fecha a 1854, 1859, entre Valparaíso y Santiago. Y en ese momento dije, Algo hay que hacer encontré una historia, tengo que contarla. Porque en el fondo uno tiene como este entusiasmo que para mí indistinguible como el instinto periodístico, que es, encuentro una buena historia y tengo una urgencia por reportearla bien y luego contarla bien. Es que eso te iba a decir, hasta ahí era un trabajo periodístico, sí. Hasta ahí necesariamente, porque Hasta cuando ahí te sí, encuentras sí. con la hebra de Chile, te das cuenta que material de Chile no hay y tienes Claro. que empezar a inventar. Exactamente, pero no fue tan automático mi resignación, la verdad. Al principio dije, bueno, esta es la parte que no se ha contado, por lo tanto es la parte que yo voy a contar, ¿cierto? Y que uno ve claramente cómo calza en el gran relato que ha sido materia de obsesión para Muchísima fanáticos gente en todo el mundo, digamos. Entonces uno tiene muy claro con qué va a contribuir a ese gran relato, pero después me di cuenta que ese pedazo que faltaba, le faltaba a todo el mundo, que no había evidencia para contar esa historia. Que era probablemente Y era por tan la buena cercanía la el más historia, atractivo, claro. exacto, y era tan buena la historia de Phineas Gage, su vida, toda su existencia o lo que se sabe de su existencia hasta antes del viaje a Chile. Está tan claro cuándo, no tanto cuándo, pero en qué circunstancias viaja a Chile. Está tan claro cuando llega de vuelta a Estados Unidos, su muerte, todo lo que pasó después. Les conté el final. Está tan claro eso que dije, bueno, tengo que aquí trabajar un poco en el puente nomás. El puente resultó un poco más complejo de lo que imaginaba. Dije, bueno, voy a rellenar, me imaginaba como con pasta muro de ficción toda la muralla de no ficción, pero resultó ser un edificio completamente. Pero esta es tu primera distinto. novela, te costó Sí. hacer ese tránsito de Me empezar costó. a inventar, porque uno como periodista no está acostumbrado a inventar, Sí. o no debiera estar acostumbrado, ¿no? No, en mi Yo caso creo que le afortunadamente dolió. no. Yo creo que le dolió. Sí, me inventar. costó mucho y de hecho fue como parte del proceso que ahora, como habiendo salido todo el proceso, es lo que más, o una de las cosas que más valoro es haber como roto esa muralla, porque me costó mucho. Yo sabía, o sea, racionalmente había tomado la opción de hacer ficción, porque además necesitaba, qué sé yo, darle más acción a ciertas escenas, en fin, como rellenar un poco también en el camino. Pero a la hora de hacerlo me costaba, porque me sentía haciendo una maldad tremenda. Decía, no, pero casi que tenía ganas de poner un letrero: señor lector, Lo aquí quería esta poner parte la estoy arriba. inventando por si acaso. Porque Nota del autor. me daba como pudor, en el fondo, como engañar, ¿te fijas? Y afortunadamente tuve un muy buen editor, que es Patricio Jara, y el Pato me empujaba, me decía, escribe. Después arreglamos. Me hizo trampa, porque Claro. me dice, después arreglamos y nunca arreglamos, digamos. Tal cual. Pero me empujaba en el fondo a tomar esas opciones, y a mitad de camino ya me empecé a sentir bien y lo empecé a pasar súper bien con esto de inventar. Me preocupé, por cierto. Pero claro, uno se siente como un poco haciendo la trampa que de alguna manera uno siempre quiso hacer cuando tenía como buena historia, que estaba escribiendo un reportaje y decía, ojalá tuviera un personaje que me contara este otro lado. Y aquí era como, bueno, inventa el personaje. Po. Claro, Qué tal cual. entretenido. Pero la verdad es que tuve que inventar muy poco en ese sentido, porque el otro personaje es también real, que es el doctor Manuel Antonio Carmona, y en el proceso de investigación básicamente reporteé y escribí la biografía de Manuel Antonio Carmona, que era algo que no se había hecho, y en ese sentido siento que también está como logré contribuir un poco a que se conozca, ojalá, la figura y el legado y la increíble vida de Manuel Antonio Carmona. Entonces, de alguna manera, lo que ficcioné fueron algunos aspectos en esas transiciones, y sobre todo el encuentro de estos dos personajes que, hasta donde sabemos, nunca se juntaron, pero es perfectamente factible que se hubieran cruzado. En el fondo, mi meta era que en toda la investigación que estaba haciendo, ya sea no solamente la investigación histórica, sino también la investigación científica, es plausible fuera ingoogleable, en el fondo. Que cualquier persona que googlee cualquier dato del libro o lo ratifique o no encuentre nada que lo Nunca que lo desmienta. desmienta, claro. Ahora, la novela tiene un rigor periodístico, digamos, ¿no? Y sobre todo por los años chilenos. Pero hay un tema con el estado de la ciencia en Chile. Ujú. Y el estado de la República Chilena, ¿no? Una república que tenía ni 50 años. Claro. Y tenía recién esta Universidad de Chile recién formada, y con gente yéndose a formar afuera. Era un ambiente muy raro, además con guerras civiles Sí. entre medio. O sea, mucha era pasión. un país que en realidad no existía teóricamente, pero
pero no estaba totalmente consolidado. O sea, todo el más o menos el consenso histórico, hasta donde yo entiendo, es que la verdadera república como noción de identidad, etcétera, y con todos los símbolos patrióticos, se consolida con la Guerra del Pacífico, y quienes dicen que justamente fue una de las motivaciones de la Guerra del Pacífico. Esto es mucho antes. Piensa que el primer curso de medicina formado por el Estado de Chile en el Instituto Nacional, porque faltaba mucho para que crearan la Universidad de Chile, que es el curso al cual entra Manuel Antonio Carmona de esa generación, es de 1833, o sea, habían pasado 13 años desde la primera Junta Nacional, que sabemos que no fue la consolidación de la independencia ni mucho menos. Entonces a mí lo que me gustaba mucho de contar todo eso era que al contar tú la historia de la ciencia en general y de la ciencia en Chile, también estás contando la historia del país, y en el fondo estás como dando a entender que un país no se constituye solamente por su frontera, guerra, ejército, sino también por su ciencia, y que fue una noción que tuvieron muy conscientemente los gobernantes en esa época. Por eso forman este primer curso de médicos formados por el Estado de Chile, porque los médicos no era una profesión deseable. O sea, las familias acomodadas no querían que sus hijos fueran médicos. Los médicos eran como un poquito más que sirvientes, y nadie sabía muy bien dónde ponerlos en la escala social, ni cuánto pagarles siquiera. Los hijos bien tenían que estudiar leyes o dedicarse, claro, entonces, o ser militar. Entonces, claro, entonces es toda esa época donde Pancho, nada está consolidado, y tampoco el conocimiento científico. Y en ese también aspecto había una corriente científica que tenía que ver con el estudio del cerebro, el estudio de la cabeza, por llamarlo así, que era la frenología. Sí. Te encontraste también con esa investigación entre medio, aparte de la de Phineas Gage, después con Carmona y después con la frenología. ¿Qué averiguaste de eso? Sí, llegué un poco por accidente porque, o sea, básicamente necesitaba una excusa. Yo dije, lo que necesitaba era un narrador, alguien que me contara qué había pasado con Phineas Gage en Valparaíso, en Chile. Y decía, bueno, ¿a quién puede interesarle en esa época a un gringo en Valparaíso, que como había cientos, miles de extranjeros, digamos, ni siquiera tenían que hablar en español para valerse por su cuenta? Claro. Que le interesara a un gringo que se portaba medio raro y que tenía una cicatriz rara en la cabeza. Entonces, bueno, empecé como a pensar un poco y dije, bueno, alguien que hubiera estado expuesto a las ideas de la frenología. La frenología era esta ciencia, pseudociencia de fines de 1700, principios de 1800, que planteaba que la personalidad y las características de cada uno de nosotros está dada por la forma de nuestro cráneo, que en el fondo en nuestro cerebro hay zonas que se dedican a cada una de nuestras partes de la personalidad, por ejemplo, la creatividad, la benevolencia, el pensamiento matemático, el pensamiento artístico, incluso la criminalidad, y que ese desarrollo particular del cerebro tenía su correlación en la forma del cráneo. Por lo tanto, tú, estudiando la forma del cráneo de una persona, podías saber perfectamente cómo era, qué males tenía, qué propensiones tenía en términos de personalidad. Entonces dije, bueno, alguien que haya estado por lo menos expuesto a las ideas de la frenología se podría interesar en este tipo. Y ahí empecé a buscar, y así llegué a Carmona, porque en el fondo dije, bueno, alguien que haya ido a Europa o que haya estudiado con algún europeo. Y el europeo, el gran vector de la ciencia médica en Chile, se llama Lorenzo Sassier, que fue el doctor francés que el Estado chileno fue a buscar para que formara esta primera generación de médicos, que llega a Chile en 1835, y fue maestro de Manuel Antonio Carmona. El discípulo de Sassier era Manuel Antonio Carmona, y Manuel Antonio Carmona había pasado a la historia, a un par de páginas de la historia, gracias a su contribución en 1857 a resolver el caso de la Endemonía de Santiago. Entonces dije, un tipo así de brillante, que si tú lees el tratado de la Endemonía de Santiago es un despliegue de superioridad intelectual, un tipo así de brillante, ese es el tipo que yo necesito, porque es el tipo que se fijaría en Phineas Gage. Exacto. Yo creo que está súper bien retratado todo eso que estás comentando, y por cierto, y eso me pareció además súper interesante en el libro, los hechos culturales, políticos, sociales, económicos. O sea, es una buena radiografía de Chile también durante ese periodo. Pero cuéntanos un poco más acerca del personaje, o lo que tú quieras contar como autor, para enganchar a todos aquellos que quieran meterse en una historia que es increíble. ¿Qué le pasa a este hombre luego de que el fierro le atraviesa la cabeza? Claro, Phineas Gage es un trabajador ferroviario que el año 1848 está en una localidad rural de Estados Unidos, el estado de Vermont, que es el estado que está más cerca de Canadá, por el lado este.
están trabajando en la construcción de la línea del tren y para construir la línea del tren tienen que básicamente deshacerse, abrir camino entre las rocas. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es hacer un hoyo en la roca, poner pólvora, apretar bien esa pólvora para que con arena, con una tapa de arena, para que la explosión sea hacia dentro de la roca. Y están en ese proceso mecánico, y Phineas Gage, que tiene un fierro como 1,10 m, que es un chuzo, digamos, como 1,10 m, que tiene una parte planita y una parte puntúa. Con su parte plana lo que él hace es apisonar justamente la arena, por algún motivo que nadie conoce, le pega a la pólvora antes de que tire la arena, y por lo tanto transforma su chuzo en una bala, un proyectil, que le atraviesa la cabeza, nunca se le queda pegado en la cabeza, por cierto, pero lo atraviesa, cae un par de metros más allá el fierro, cae él hacia atrás, y nunca pierde ni la conciencia, ni el conocimiento, digamos, ni la noción de qué pasó. Ni la vida, por lo y desde luego la vida, pero sí pierde masa encefálica. Y el tipo pasa algunas semanas, cerca de un mes, debatiéndose entre la vida y la muerte, producto de las infecciones, pero el médico que lo trata consigue salvarle la vida. Pero una vez que él se recupera, se dan cuenta de que él ya no es él. O sea, que ha cambiado en términos de personalidad, que se ha transformado en una persona muy, muy ruda, muy descortés, muy gravatera, muy soez. Que a las damas se les aconsejaba no quedar solas en su presencia, y es algo de lo que da cuenta no solamente sus ex compañeros de trabajo, porque no lo aceptan cuando él intenta volver a recuperar su trabajo, sino también el doctor que lo trata y su propia madre. Y él a partir de entonces comienza una vagancia que lo lleva a exhibirse como un freak en estos circos, cobrar entradas por ver el increíble hombre cuyo fierro le atravesó la cabeza, claro, con el fierro. Él siempre anduvo con el fierro para arriba y para abajo, incluso en Chile. Y lo recluta un empresario norteamericano que está creando un servicio de diligencias entre Valparaíso y Santiago, porque ve que hay una oportunidad de negocio, y este tipo, entre otras cosas, había desarrollado una particular habilidad para relacionarse con animales, y en particular con caballos. Entonces era muy bueno con los caballos, y además la ruta entre Valparaíso y Santiago era tan difícil, tan escarpada, que necesitaba no solamente alguien que manejara muy bien estos carros que tenían hasta 6 caballos, sino también tuviera muy buena memoria, mucha destreza física, mucha resistencia física, que es algo que te da cuenta un poco de cuán fuerte estaba él, independientemente de su accidente. Pero él siempre estuvo, digamos, de alguna manera como que fue socialmente exiliado en ese sentido. Pero andaba con una casta, con una tropa de médicos detrás de él en Estados Unidos. Exactamente. Todo el rato, porque era el único sobreviviente, ¿no? Claro, exactamente, y algo que en el fondo, es algo de lo que se encarga el primer médico que lo trata, porque en esa época además, en esa época sobre todo, los médicos se construían a sí mismos, hacían su reputación, tal como ahora es como por los papers, como los científicos, estos son los casos, digamos. Entonces, porque además había mucha especulación, de manera que tú cuando tenías un caso real no lo soltabas, digamos. Una pregunta para Phineas, si lo tuvieras aquí delante. Para el antiguo. Qué difícil, antes del fierro, después del para fierro. El real. O sea, me gustaría saber cuánto siente, cuánto se conmueve, porque es la gran duda que persistió sobre los años posteriores al accidente, es cuánto se rehabilitó. De alguna manera, sobre todo por lo que ha arrojado la investigación más reciente en neurociencia, sabemos hoy día que el cerebro es hasta cierto grado plástico, que puede rehabilitarse, que puede recomponer sus rutas cortadas, por así decirlo, y se especula que él tuvo un grado razonable de rehabilitación, y queda como la gran duda, la verdad. Y esa sería la pregunta. Oye, felicitaciones, está excelente la novela, y felicitaciones también, Pancho, por el tremendo trabajo que están haciendo en Revista ¿Qué pasa? Muchas gracias. Súper buen trabajo. Han tenido un año de aquí. Sí, de aquí. Muy buen año, sí. O sea, si estamos hablando del caso Cabal, es gracias a ella. Sí, exactamente. Muy bien, Pancho muchas gracias, que Pancho, que esté muy bien. Francisco Aravena, La vida eterna de Phineas Gage, de Ediciones B, ya está en librerías. Oye, nos vamos a ir una pausa en GPS en Cooperativa muy rapidito, pero igual de rápido fue la remontada del Bayern Múnich. Hizo un triplete en 10 minutos.